Volver a ver, contemplar este marco es maravilloso, el poder contemplarle, ver sus rostros, realmente cómo se puede plasmar la vida de Cristo en sus corazones y agradecidos con el Padre por una semana más, por un tiempo más que nos permite estar en contacto, el poder visualizarnos, el poder estar arraigados en esta realidad. ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no estar totalmente agradecidos con aquel que nos dio la vida? Así que les mando, antes que nada, un fuerte abrazo a todas y a todos en esta hermosa tarde. Realmente es una hermosa tarde ya, eh, prácticamente respirando ese ambiente para estas fechas, en donde respiramos, en donde las ciudades están conmocionadas, ya preparándose con ese deseo de poder abrazarse, generalmente las fechas de 24, 31. Y pues todo es el ámbito, ¿verdad? Así que pues en esta tarde vamos a hablar de un tema muy especial. Es tema que lleva por título Hecho está. Así que eh, estamos hablando de Mateo 22, 29, si me quieres acompañar. Mateo 22, 29. Muy bien. Dice la palabra de Dios en Mateo 22, 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Claro que hay un contexto ante todo esto, que ya en muchas ocasiones hemos leído anteriormente, cómo el Señor es cuestionado cuando Él emite esta resolución, y claramente se lo está diciendo a un grupo de personas que eran entre ellos conocidos como doctos, maestros de la ley. Y cuando el Señor les dice, le contesta de esta manera: eh, erráis. ¿Cómo? Ignorando las escrituras. Entonces, esto fue un golpe muy fuerte para ellos, fue un golpe duro, porque el entendimiento de lo que es la eternidad estaba muy lejos a lo que el Señor finalmente les contesta. Y precisamente cuando se habla de conectar con la verdad en cualquiera de sus expresiones, siempre va a despertar un grado de oposición. En el contexto, los fariseos le preguntaron a él un caso hipotético que ya muchos ya saben, en cuanto a una mujer que tuvo 7 esposos, y al final de cuentas le dijeron: y cuando sea el tiempo de la resurrección, ¿con quién de los 7? Entonces Jesús les dice así contundentemente: están totalmente equivocados, ¿sí? Ustedes desconocen, y desconocen no solamente la fuente de las escrituras, sino también el poder de Dios. Así que, según Jesús, estar equivocado, ¿qué significa? Una ausencia de comprensión de las escrituras. Y no solamente una ausencia de comprensión de las escrituras, sino también desconocer cómo opera el poder de Dios. Y esto hace que tanto una persona y toda una generación camine de una manera errante durante toda su vida. Y cuanto más en lo que concierne en relación al propósito eterno de Dios. En el tema de la eternidad, en el tema de la resurrección, en el tema de cómo será, porque esa era la incógnita que ellos tenían. ¿Con cuál de los 7? Porque ellos no creían en la resurrección.
eran saduceos, a diferencia de los fariseos que sí creían, pero tratando de hacer quedar mal, tratando de evidenciar, ¿no? Con cuál de los 7 Jesús simplemente les dice así contundentemente: ustedes ni comprenden las escrituras, están muy lejos su entendimiento de las escrituras y tampoco conocen el poder de Dios. Entonces, partiendo de esta premisa, podemos concluir lo siguiente: que cuando hay una ausencia, un conocimiento, la comprensión total de lo que son las escrituras y el poder de Dios, simplemente nos hace ser hombres y mujeres errantes. Y primeramente es por no comprender las escrituras. Aquí Jesús es específico. Él no está diciendo que no conocían, que no leían, sí leían, porque eran maestros. Pero lo que no había en ellos era la capacidad de comprender. Y además de comprender, el estar delante de una administración o de una impartición que no solamente está llena de información, sino que tener la capacidad de comprimirlo todo, almacenarlo todo, para que posteriormente a través del Espíritu sea procesado. Entonces, imagínense, era esa forma de cómo operaban estos hombres. Estaban muy lejos. Entonces, ¿qué nos lleva a entender? Nos lleva a entender que cuando hablamos de entender y comprender, es tener, y no es tener, no, ya tenemos, se desarrolla en cada uno de nosotros, porque son dones y son talentos que se encuentran dentro de cada uno de nosotros. Pero como el músculo, hay que fortalecerlo, hay que ejercitarlo. Pero obviamente, pensamientos como es que no puedo, no entiendo, eso nos hace lo que Jesús le dice a los saduceos: desconocen las escrituras. Y si desconocen las escrituras, también desconocen el poder de Dios. Déjame decirte algo. En esta realidad del Evangelio, en la realidad de Cristo, cuando hemos nacido de arriba, déjame decirte que el diseño que portamos, aunque muchas veces nuestra mente, nuestra alma no lo procese en el instante, pero tu espíritu tiene la capacidad de recibir, aunque sea la información, pero la comprime, y llegará el momento que por el mismo Espíritu Santo, como cuando en un globo se introduce el aire, llegará el momento en el Espíritu Santo hará que también el aire o lo que está comprimido, toda esa información, todo ese entendimiento pueda ser ¿qué? Plasmado, exteriorizado. Así que la falta de comprensión produce que una generación sea débil y que conforme va pasando el tiempo se vaya debilitando. Y tenemos que permanecer firmes en el Señor. Esto es la clave, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no tomamos en cuenta el diseño que portamos, que fuimos diseñados para comprender y para entender todo lo que hasta ahora hemos recibido como información, como enseñanza, no tendrá razón de ser. Primeramente, tenemos que ejercitar todos los días, ejercitar
a través de la oración, a través de la intercesión, a través de una vida en comunión con Dios, que el diseño que portamos sea puesto en ese funcionamiento. Y de esta manera, nuestro entendimiento será renovado. Ser llenos del Espíritu Santo es pedirle a Dios que nos dé la capacidad de comprensión. ¿Por qué? Porque el Espíritu entiende todo lo que está hablándose. Cuando se está hablando la palabra, cuando se está impartiendo la palabra, tu espíritu entiende todo. Está diseñado para ello. Así que la semana pasada definimos lo que es la iglesia en sí. ¿Cómo nosotros entendemos qué es la iglesia? Más que un centro, más que un lugar físico, la iglesia es una agrupación de personas que certifican haber nacido de nuevo. Es decir, un nacimiento que no es el nacimiento de esta tierra, es un nacimiento natural, sino es un nacimiento de arriba. Y eso nos lleva a agruparnos cuando estamos en este ámbito de vida, nos lleva a agruparnos y por ende entender que somos parte de un reino, que compartimos y expresamos aquellos para lo que hemos nacido. No es que ya tengamos cada uno un propósito personal o mi propósito o mis sueños, sino que cuando tú naces de arriba, entiendes que fuimos diseñados, fuimos creados para expresar aquello por lo cual fuimos establecidos en la tierra. Por eso es la palabra, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y esto la mente humana difícilmente lo puede comprender, pero el Espíritu, mis amados, lo retiene todo. Lo que Jesús le estaba diciendo a los saduceos es que estaban equivocados por no entender las Escrituras. Y quiero dejar bien en claro este principio, que al hablar del comprender las Escrituras, no quiere decir que estamos haciendo una división entre lo que es comprender las Escrituras y lo que es conocer el poder de Dios. Eso no fue lo que Jesús quiso decir, sino lo que Jesús estaba diciendo es que dentro de ellos habían circunstancias, habían modos operativos que provocaban un desorden en cuanto al conocimiento de las Escrituras y en cuanto al entendimiento del poder de Dios. El Evangelio de Jesús lo que hace primero es ordenar. Cuando se habla del Evangelio de Jesús, que era el que Jesús habló a sus 12 discípulos cuando les hablaba a través de parábolas, cuando manifestaba los dones, los milagros, que se manifestaban, que todo lo que ocurría, aquellos que para el hombre es sobrenatural, para él era la manifestación de la expresión de ese poder. Y eso es lo que predicaba Jesús. Pero la Biblia también habla del Evangelio de Cristo, del Cristo resucitado, del Cristo crucificado, del Cristo que el apóstol Pablo dice que él, aunque no le conoció en la carne, no estaba interesado, sino que ahora le había conocido en el sentido de perfección, en el sentido del Cristo perfeccionado.
el Cristo que ha sido ya posicionado por encima de todo. Así que cuando Jesús predicaba, él enseñaba, y lo que él enseñaba, todo era malinterpretado. Los hombres y las mujeres le buscaban por necesidad, le buscaban porque veían los milagros, los prodigios, hacían filas, hacían colas. Yo me imagino las multitudes de hombres, de mujeres desesperados por tal de estar, de conocer, de estar y recibir la sanidad. Pero tenemos que entender que el poder de Dios expresa, pero la palabra potencializa. Por eso Jesús es claro al decir: el desconocimiento de las Escrituras y el desconocimiento del poder de Dios nos aparta del propósito eterno. Israel, sin lugar a dudas, conoció el poder de Dios. Muchas de las anécdotas, de las historias que están en el Antiguo Testamento, una y otra vez dejan manifiesto cómo ellos experimentaron el poder de Dios. Mares abiertos, el cielo dando comida, una nube que les cubría durante el día y un fuego que les protegía durante la noche. Ellos experimentaron el poder de Dios, pero nunca comprendieron la palabra de Dios. Y déjame decirte que esta es la tentación. Aunque eso ocurrió hace más de 4000 años, sigue siendo la tentación de generación en generación hasta el día de hoy. Y debemos entender que si hay falta de comprensión en la palabra, el poder se vuelve un problema. Y es un problema serio, porque corrompe toda una generación. Y cuanto más cuando se quiere expresar lo que Dios quiere dar a conocer. Así que tenemos que tener este principio. ¿Qué es lo que necesitamos comprender? Y es lo que los apóstoles enseñaban cuando hablaban acerca del poder de Dios. Si una generación, mis amados, por el Evangelio, se encuentra primero con una versión del poder de Dios, sin encontrarse con la comprensión de las Escrituras, esa generación será una generación errante. Y esto nos puede llevar a conducirnos a una vida religiosa y totalmente opaca. ¿Por qué? Porque se tiene una versión de poder autodefinida. Así que un contacto con el poder ausente de la comprensión es como una dinamita. ¿En contra de qué? En contra del avance de lo eterno en toda una generación. Así que el pasaje anterior, el Señor marca y está ordenando lo referente al poder de Dios. Si no hay entendimiento, habrá una generación que no tendrá sentido, que llevará una vida religiosa. Y esto sucede en personas y aún en
en hermanos que habitan en congregaciones, por no saber cómo actúa el poder de Dios en las personas. Si no hay una comprensión de la verdad acerca del poder, esto, como lo mencioné, es dinamita pura. Pero el Evangelio de Jesús les habló a ellos y lo tuvo que también hacer el apóstol Pablo en la iglesia de Corintio, porque esta iglesia se caracterizaba por ser una iglesia donde se manifestaba mucho el poder de Dios. Pero aún así el apóstol Pablo es duro y les dice que se estaban equivocando porque estaban repitiendo lo que los mismos judíos o el pueblo de Israel había hecho. Pablo les vuelve a decir ahora a la iglesia de Corintio, porque ellos se mofaban de ser una iglesia donde se experimentaba el prodigio, el poder de Dios, pero estaban equivocados. ¿Por qué? Porque creían que la iglesia solamente es la expresión del poder, sin importar la palabra. Ese es un riesgo enorme. Es dinamita pura. Hace que toda una generación sea corrompida. En la vida cotidiana, lo que tiene que ver con la humildad, el fruto del espíritu, la madurez, todas estas no pertenecen a una expresión de poder. No es porque vaya a suceder porque por el poder de Dios, así nada más, así, sino que responde a algo que debe ser comprendido. ¿Desde dónde? Desde la Escritura. ¿Por qué? Porque en Corintios, mis amados, y lo digo con mucho respeto, habían personas que se habían sanado de enfermedades, habían personas que habían operado en el poder de Dios a causa de un milagro. Pero en esa misma reunión habían personas practicando el incesto, la fornicación, el adulterio e inclusive el chisme. No se puede cambiar un milagro por no comprender la palabra, porque hasta la misma salud se puede convertir en tu peor sentencia en relación con lo eterno. No estoy diciendo que la sanidad sea algo a lo que no tenemos acceso, todo lo contrario. De los 10 leprosos, ¿cuántos regresaron? De toda la gente que el Señor obró en milagros, cuando le crucificaron, ¿dónde estaba? ¿Dónde quedaron? Aún los mismos apóstoles no habían sido perfeccionados. Por eso no puedo anteponer un milagro, que lo primero que hay en mi corazón sea el deseo por un milagro, que sea el poder de Dios manifestado en mi vida, antes que no sea la comprensión de la Escritura. Y no estoy diciendo de que por causa de un milagro muchos se conviertan al Señor. Puede ser, pero en la mayoría de los casos, mis amados, muchos se olvidan y muchos no regresan más. Se pierden.
toda generación va a estar en este nivel de tensión. Así que convocamos, mis amados, a que deberíamos preferir comprender la palabra de Dios antes de una manifestación del poder de Dios. Si eso sucede, entonces habrá expresión de salud en todas las personas. En lo más profundo de cada uno de nosotros hay una medida de verdad. En el fondo de nuestro corazón hay un anhelo para que ese poder sea expresado en todas sus manifestaciones, sí o no. Lo hay, lo existe, está bien, pero esto no puede ser no, antes, primero, tener la comprensión. Porque si hay comprensión de las escrituras, entonces habrá una perfección al poder expresar la sanidad en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, en todos los órdenes de nuestras vidas. Déjame decirte que hay un tiempo de transición, hay un tiempo de espera y es la obediencia. Hay un tiempo de crecimiento y tiene que ver con la perseverancia para que la palabra sea como perfecta en nuestra vida y para que no lleguen esos pensamientos de frustración, sino que todo lo que opera en el tiempo del Señor, lo que opera en el tiempo de obediencia y lo que opera en el tiempo de perseverancia, se mostrará en un fruto. ¿Por qué? Porque el Señor no regula su poder. No es como que Él es una válvula y abro y cierro. No. No es algo que Él desate a su antojo tampoco. Amados, el otro día hablamos que en cada uno de nosotros hay un poder y que está en forma potencial. Es decir, está suspendido en la vida de cada uno de nosotros. Pero Él ha sujetado la expresión de ese poder. Y siempre cuando hay esa medida de comprensión y de entendimiento, ese poder se irá manifestando. Ese poder se irá suministrando en el tiempo de Dios. Se desatan esos niveles de poder. Pero primero hay que comprender la palabra. Si no, estaremos siguiendo en un error. Así que comprender la palabra y no tener poder de Dios también es una tentación. No pueden estar separadas. Una nos lleva a la otra. Tenemos que comprender y tener toda la verdad de Dios comprimida dentro de nuestro espíritu. El Señor está siempre al pendiente y el deseo de su corazón es de que comprendamos su palabra. ¿Y cómo podemos lograr esto? Hay varias maneras. La palabra escrita es una de ellas. La palabra inscrita es otra. Y la palabra suscrita es otra.
el apóstol Pedro hace alusión a que los profetas indagaron sobre la palabra escrita. ¿Y qué era la palabra escrita? Porque ellos no tenían Lucas, Mateo, Juan, Marcos. Para ellos la palabra escrita era el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Cuando Jesús hace referencia a que los fariseos, los saduceos ignoraban las escrituras, él está haciendo referencia a estos 5 libros que se le fue dado para que entendiese cuál era la función de toda una nación. Pero también en otro pasaje bíblico el Señor los reprende a decirles que ellos amaban más a sus propias tradiciones, porque además del Pentateuco, ellos habían creado también su propia interpretación, lo que los judíos conocen como la Talmud, que es una interpretación propia de un concilio de rabinos de lo que es la palabra de Dios. Y Jesús le dice, ¿saben qué? Ustedes están más enamorados de sus propias interpretaciones personales que de lo que está escrito. Y nosotros corremos ese riesgo también como iglesia, en caer en interpretaciones ministeriales. Cuando se dice, ¿tú de qué denominación eres? Yo soy menonita, yo soy calvinista, yo soy pentecostal. Eso, mi amado, lo único que nos lleva es a repetir lo que ya había hecho el pueblo de Israel. Eso se puede convertir en nuestro propio Talmud, que nos aleje del entendimiento de la verdad. Así que si primero accedo a la palabra escrita como el lugar donde se regula el entendimiento de la verdad, será a fin de que tengamos todos un mismo reglamento, un mismo rol, una misma regla. Y eso es accesible a todos los santos. En este orden, acceder a la palabra escrita como el referí, ente regulador. La palabra escrita es la que nos va a permitir que tengamos una misma regla y nos permitirá hacer las barandas para que no haya interpretaciones personales. Los profetas anteriores a la cruz, ¿de dónde indagaron? ¿De dónde ellos entendieron que era el cumplimiento de la dispensación, que se avecinaba el tiempo de la gracia de Dios? ¿De dónde? De las Escrituras, del Pentateuco. Ellos no veían la historia de Moisés, ellos no se clavaban en las historias de Noé, no. Ellos pudieron ver a través de estos 5 libros el tiempo que se iba a cumplir. Así que tenemos que salir del lugar de querer inventar lo que Dios dice para entender lo que está escrito. Y los profetas están para enseñarnos a indagar, a entender los tiempos. Tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Testamento, los profetas son un instrumento de interpretación. En el Antiguo Pacto era la palabra escrita. Pero en el Nuevo Pacto
como dice la palabra, venido el Señor, hecho está, consumado es. El Señor había prometido que Él inscribiría su palabra. ¿En dónde? En los corazones de sus hijos. Diga conmigo, hecho está. Este es el Evangelio de Cristo. El Evangelio del hecho está. Cuando predicamos el Evangelio de Cristo, está basado en lo que ya está hecho. Eso debe ser inscrito en nuestros corazones. Este Evangelio está basado en cuidar de que la gente no quiera hacer algo que ya está hecho. Así que cuando intentamos hacer algo que ya está hecho, invalidamos la palabra de Dios. Si tú quisieras hacer un trámite con tu INE que ya no está actualizada, por no tener o por no hacer uso de la credencial vigente, todo el trámite se detiene, ¿sí o no? ¿Sí o no? Lo mismo es cuando intentamos hacer algo que ya está hecho, invalidamos la palabra de Dios. Cuando nosotros nacemos de arriba, ¿qué significa? Que en nosotros no solo está la palabra escrita, sino que hay una palabra inscrita. Hay una inscripción en cada uno de nosotros. Todas las leyes que gobiernan a la iglesia dependen de la palabra inscrita en el corazón de cada uno de sus congregantes. Jesús les enseñó que Él estaba físicamente en esta tierra porque Él era la palabra inscrita y que era necesario encarnarse en un nuevo cuerpo. Es necesario que yo me vaya. Y los apóstoles no le entendían. No, ¿a dónde te vas? Pedro se le puso. ¿A dónde vas? Pero era necesario. Cuando Él fue a la cruz, esa palabra que es Cristo mismo, ¿a dónde fue? ¿Dónde quedó? ¿A dónde está ahora? Está inscrita en los corazones de los que nacen de arriba. ¡Wow! Así que nosotros, y lo digo, nosotros no somos personas buscando una palabra, sino descubriéndola, como lo hace el arqueólogo cuando descubre la piedra que tiene inscripciones y que al pasar la brocha, al retirar todo lo que está encima, por eso dice la palabra, ¿sí? Que cuando conocemos al Señor, el velo ¿qué? Se corre. El velo ¿qué? Se corre. Es como un brochazo de parte del Espíritu Santo, ¿sí? Haciendo que los velos humanos sean ¿qué? Limpiados. Y cuando la piedra está limpia, la piedra habla. Porque está en ella grabada. Los profetas del Nuevo Testamento nos ayudan a indagar. ¿Cómo? En el Espíritu. ¿De quién? Del Cristo consumado. Del Cristo que está inscrito en cada uno de nosotros. La palabra inscrita está dentro. Por eso nosotros no vivimos con un Dios afuera, sino que hablamos de un Dios que está dentro, en Cristo, todo
Sí, el apóstol Pablo, Efesios, Colosenses y las cartas hablan en Cristo, todo en Cristo. Pero déjame decirte que se necesita el espíritu de consolación. ¿Para qué? Para encontrar en lo profundo de cada una de las personas la palabra de Dios, la palabra que Dios inscribió y la hizo con amor en nuestros corazones. El amor es la anestesia, porque el amor permite hacer esto. Sin amor se violenta. Es como violar a una persona. Por eso Dios se ocupó y por eso dice, por tanto Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Es en amor, ¿sí? Y es la tarea de los profetas que nos lleven a indagar en lo profundo de quién, de aquel que ya fue consumado, que se inscribió en el corazón, como lo dijo el profeta Joel, en los postreros días derramaré de miel y escribiré mis leyes. ¿En dónde? En sus corazones. Esa es la palabra de ahora. Por eso dice, hecho está ya. Hecho está inscrito en cada uno de nosotros, pero como lo digo, es en el amor, porque el amor es la anestesia para no violentar la vida de las personas y poder sacar una palabra inscripta, porque la palabra inscrita produce dolor. ¿Quién soy por la ocasión de la palabra? ¿Quién es hoy por amor de la palabra? Por amor de la palabra está causando un dolor. Cada día, mi amado, el Espíritu Santo vendrá en forma de anestesia. Y déjame decirte que aunque duele, se disfruta. Porque eso es lo maravilloso cuando una palabra de Dios sale, se produce, se descubre en lo profundo de tu corazón. Causa dolor, sí causa dolor, pero trae deleite, trae profundidad. De otro modo, no es amor, es conveniencia, es estar solamente interesados por la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas, que nos vaya bien, sin querer pasar por el dolor que causa el amor como anestesia, para sacar una palabra inscripta. Pero déjame decirte que es el comienzo de todo. Cuando sale la primera palabra inscrita de tu corazón, es el comienzo de todo. Es el comienzo, aunque pareciera ser que todo había acabado. Aunque pareciera ser que tu vida como hijo de Dios iba a ser ordinaria. O a lo mejor pensaste en ser una vida de un hombre frustrado, una mujer frustrada, porque no ves cómo el evangelio opera en tu corazón. Pero déjame decirte que hay nuevos comienzos. Y gloria a Dios porque existen los nuevos comienzos. Gloria a Dios porque no se violenta el espíritu. Solamente es violentado aquello que estaba en forma de verdad, que estaba dentro de ti, pero que no lo era. Para dar lugar a esa palabra inscrita, que aunque produce dolor, pero que por el espíritu de la gracia
y de los dones del entendimiento salen. Y cuando salen, se convierte en una palabra suscrita. Es diciéndote, hoy mi amado, tómalo. Es Dios diciéndote, hoy toma esto porque te va a ir bien. Toma esto porque te va a ir bien. Eso es lo que Jesús dijo. Cuando Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale cada día de Dios. Cada día Dios suscribe. Pero ¿dónde estaba? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde nos encontrábamos? Cuando pasa un día y no hay una suscripción de parte de la palabra, es porque estamos pensando en otras cosas. Pero Dios todos los días suscribe. Todos los días te dice, toma, 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 que te va a ir bien. Mis amados, a Dios no le importa el pasado, con lo que viviste, con lo que hiciste, con lo que pasaste. Dios está comprometido solamente con tu presente. Si escuchas hoy su voz. Dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque Dios hoy está suscribiendo la salud. El poder de Dios hoy está suscribiendo la sabiduría. Hoy el Señor está suscribiendo la economía que hace falta. La palabra que tendrás que decir hoy es la palabra que ha sido inscrita en tu corazón, pero que al suscribirse se hace real, se hace evidente. Y eso es por obra del Espíritu Santo operando en nosotros. Dios está suscribiendo, Dios está prescribiendo su palabra en los corazones. ¿Cuánto lo creen? Hoy Dios está suscribiendo. Tómalo porque te va a ir bien. Sé sano. Vive la comprensión de la palabra de Cristo. Así opera la palabra escrita. Así opera cuando hay la comprensión de la palabra. El Espíritu del Señor es el espíritu de la profecía. Y lo que busca todos los días, desesperadamente, es lo que está inscrito en tu corazón. No lo que la gente dice, no lo que tú escuchas, no lo que tú crees que eres. Y lamentablemente muchas veces tú te etiqueta la sociedad, te etiquetan, pero hoy eso no está en la relevancia del Espíritu Santo. En la relevancia del Espíritu Santo es una búsqueda incesante de lo que está inscrito en tu corazón, porque Él quiere en amor hacer que esa palabra
inscrita, sea suscrita, para que la tomes y para que te vaya bien, mi amado. Y esa es la batalla en nuestra carne. Esa es la batalla de todos los días. Todo lo que fue inscrito por causa de la vida que llevamos, hoy Dios lo está limpiando. ¿Cómo? A través del entendimiento de su palabra y su vida operando en nuestros corazones. Hoy los profetas no están para hacer guerra hacia afuera. Los profetas están para buscar el libro. Cuando Esdras dijo, hay que recuperar el libro, hay que volver al libro. Allá dice que cuando el libro fue leído, todos lloraban porque se había recuperado. Hoy el Espíritu Santo, hoy el Espíritu de Dios está en esa búsqueda. Está en esa búsqueda exhaustiva de recuperar la palabra inscripta en nuestro corazón. Porque el día en que nacimos de arriba, nos vino una palabra, nos vino un libro, nos vino la palabra inscripta, y él es el amor del Consolador el que nos hará que esa palabra inscripta sea suscrita y la podamos tomar y llevarla a la realidad. En ningún momento el ministerio de la palabra es para sorprender. Hoy no buscamos quedarnos hoy sorprendido. Oh, qué palabra. Oh, estoy viendo. No, ese es el ministerio de la palabra, es aclarar y corregir. Y llegará el tiempo, mis amados. Ha llegado el tiempo que cuando hablemos delante de personas, primeramente seamos sometidos a un consejo que nos regule para ver si lo que estamos hablando es por nuestro propio deseo o por una búsqueda, como la de un arqueólogo que con un cepillo, cuando pasa encima de la piedra y retira el polvo, sabe que si el polvo se retira, la piedra hablará. Y tú y yo somos piedras vivas. Dice la palabra que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Y sabes que es una piedra en este tiempo, es un corazón que ha sido cambiado. Son corazones que se convirtieron de piedra a corazones de carnes, que se convierten en piedras vivas porque tienen un mensaje que dar. Tienen que anunciar la inscripción que les fue hecha por el consumado. Ese es el amor de Dios que Cristo se impartió en nosotros. En Efesios 4, 7, 10, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos
para llenarlo todo. Así que la palabra dice que Él dio conforme a la medida del don de ¿quién? De Cristo. Hay un proceso. Cuando hablamos del don de Cristo, hay un proceso. Y ese proceso es que lo escrito sea inscrito para ser suscrito y finalmente ser prescrito. ¡Wow! Cuando esta palabra fue dada, se da en un contexto de que somos un cuerpo y que Dios da mecanismos a través de la gracia y el don de Cristo. Y la palabra don, en este sentido, procede de la palabra dorea. Y la palabra dorea es un regalo. Es la parte aceptable de Cristo en nosotros que puede ser contenida en nosotros y que podamos permanecer como vivos. ¿Por qué? Porque es tan fuerte el don de Cristo que para poder ser dado a los hombres tuvo que ser ¿qué? Repartido. Por eso dice acá, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida. A la medida. Hay una medida que fue dada. La palabra dice que el Señor es el pan del cielo. Pero como en una panadería, ¿quién se puede comer todo el pan? Nadie. Es una parte la que podemos recibir. Es una medida del don de Cristo. Y la iglesia es exactamente esa comunidad de santos, que aunque es un cuerpo, pero está diseñada con debilidades y fragilidades que pertenecen al diseño de Dios. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Tenemos debilidades y fragilidades que pertenecen al diseño, pero también hay debilidades y fragilidades que no pertenecen al diseño de Dios. Aunque el apóstol Pablo tardó en sus cartas en hablar de un cuerpo, de hablar de la iglesia como un cuerpo, él hace resaltar estos aspectos, el don de Cristo, como esa medida que cada uno de los hombres y que como cuerpo hemos recibido de parte de quién? De Cristo, que puede ser reposada en cada persona. Y aunque somos el cuerpo de Cristo, aunque somos la iglesia, pero hay ciertas debilidades. ¿Por qué? Porque un cuerpo es un conjunto de miembros que solos son frágiles, pero juntos tienen fortaleza. A eso se le llama debilidad controlada o debilidad por diseño. Pero ¿qué significa esta debilidad por diseño? Significa que aunque somos frágiles, pero como cuerpos somos fuertes, porque somos miembros del cuerpo. Y a este mismo cuerpo se le dio, se le constituyó, como lo dice en Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí hay otra palabra. Un grupo de personas, hombres, que forman parte del cuerpo, que no son constituidos por hombres, sino que él mismo constituyó. Y se le conoce como la repartición de las gracias. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y que es a través de este cuerpo, a través de estos, de este grupo, que la Biblia se le conoce como doma, que son los encargados de qué, de hacernos llegar a nosotros la gracia que se nos fue dada a fin de qué, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, estamos hablando de un cuerpo, pero es un cuerpo que está regulado. Hay un cuerpo donde se sigue un gobierno. Y que este grupo de hombres y de mujeres que han sido constituidos de parte de Dios, su función es de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que Dios se dispensa a los santos en forma de dones, en forma de don. ¿El don de quién? De Cristo. Y que para que a través de este don podamos obedecer. Y que la palabra que fue inscrita sea suscrita y la podamos tomar. La iglesia de Corintio fue una iglesia donde hubo mucha manifestación, pero fue irrespetuosa. Fue la única iglesia irrespetuosa que aún se atrevió a desconocer el apostolado del apóstol Pablo. Porque ya no hay un reconocimiento de la operación de los dones, según la medida del don de quién, de Cristo. Así que constituir, ¿qué significa? Es notificar que la victoria que Cristo había tenido en la cruz, lo repartió. ¿Cómo? En don. Aquí a los hombres. Y ese es el anuncio que Dios le dio a las tinieblas. Que todos los hombres que operan en el don de Cristo tienen el mismo poder y autoridad que Jesús tuvo. Así que todo esto, mis amados, es con el fin de capacitar a los santos. Así que sería un error también menospreciar a quien, a los que nos enseñan. Porque nada de lo que se reparte podrá ser tomado.
Así que si Dios no nos puso, no nos pongamos solos. Somos un cuerpo, pero obedecemos a un gobierno. Y ese gobierno, la única intención es la edificación de los santos. Y si eso ocurre, nunca perderemos la verdad expresada de esa medida de Cristo en nuestros días. Así que somos notificados de lo que Dios ha hecho. ¿Para qué? Para hablar el mensaje de la cruz. Todos los días Dios está suscribiendo. Todos los días hay una palabra que por amor y por la anestesia y por la obra del Espíritu Santo se te será anunciada. Y recuerda esto, un ministro de la palabra sabe lo que está hecho y nunca manda a hacer algo que ya está hecho. Así que, aunque hay generaciones y cada generación está marcada por un pensamiento, Dios nos ha dado una medida. Dios nos ha dado la gracia, pero no podemos operar si quitamos el valor del respeto a quienes instruyen en el Señor. Las consecuencias son fatales. El no entender nada acerca de la honra a quienes nos instruyen en el Señor provoca generaciones retrasadas. Hay gracias que han sido dadas y esas gracias son para instruir a la iglesia. Hoy somos convocados a recobrar, a reconocer también que no nos mandamos solos, que estamos regulados, que somos portadores de una medida del Señor, pero que reconocemos también y honramos a los que nos instruyen. Porque si no se recobra la honra a los que nos instruyen, nunca recibiremos para lo que hemos sido instruidos en la tierra. Así que damos gracias a nuestro Padre Celestial porque Él es el sistema de vida que nos gobierna y nuestras vidas son en Él perfectas. Damos gracias porque no somos ambulantes. Damos gracias porque reconocemos la importancia de la palabra escrita, la importancia del comprender la palabra.
y el entendimiento de lo que es el poder de Dios, de lo que significa el poder de Dios. Y que todo esto es para un fin, perfeccionar a los santos. Así que allá en tu lugar, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor para que cada palabra, para que cada encuentro, para que cada administración provoque una medida de inscripción, provoque que la palabra suscrita a través de la vida en el Espíritu sea dada a conocer para poder expresar la realidad de Cristo. Amado Padre, damos gracias, mi Rey, por cada corazón, por cada familia aquí representada. Te damos gracias por el depósito de esta tarde, por la aportación de esta tarde, por la palabra, por el pan de esta tarde, Señor, que ha sido suministrado, por los corazones que han logrado, Señor, provocar desde lo más profundo de su ser esa palabra suscrita y que como consecuencia inmediata será, Señor, poner por obra. Agradecido, Señor, por el regalo de la vida. Agradecido, Señor, porque sabemos que si hay un entendimiento y comprensión de la palabra, habrá una regulación también cuando el milagro que ya fue declarado, Señor, sea la realidad vivida y expresada. En el nombre de Jesús.